Bueno, para mis amigos del grupo, en especial para Hilario, que sé que va a acabar conmigo loco. A ver, eh, este experimento, este experimento creo que nos puede dar la pista. Y otra vez el que hizo Bortios, que no me lo quito de la cabeza. Bien, imaginaos que tenemos una corriente alterna que va a encender una bombilla. Y tú conectas el amperímetro y te dice, pues está consumiendo 3 amperios esa bombilla. Perfecto. Y si el cable va y viene, está consumiendo cero. Claro, porque el aparato este que tiene que medir el campo magnético, como un campo magnético en una dirección y el otro campo, al volver el mismo campo, vuelve, pero vuelve en la contraria, se cancelan mutuamente y no la puedes medir, pero está. O sea, esa corriente está, pero no la puedes medir. Ahí no la puedes medir y aquí sí la puedes medir. Y pensando eso, digo, si pasan dos corrientes por un mismo cable, una en un sentido y la otra en el otro, es el experimento este del Bacardit. O sea, es que hay que decirlo. Hay que decirlo. Y tienen una que creo que pasan 5 corrientes por un mismo cable. Viene a ser una cosa de estas. Mirar. Tengo una pila, una bombilla adecuada a esa pila y se cierra por aquí. Y a la vez tengo una fuente de 50 hercios con su carga y se cierra por aquí. Y a la vez tengo una radio, ¿vale? Con su altavoz, ¿vale? Es que ahora no, bueno, en verdad, sí, son los cables que salen de la radio, que uno va al altavoz y el otro pasa también por aquí y se cierra en el altavoz. Y es de alta frecuencia, eso lo he visto yo en un vídeo. Y esta era de 50 hercios, pues puedes tener otra de 60 hercios o de 1 kHz, de lo que te dé la gana, conectado a un motor y pum, o un PWM o lo que quieras. Lo que trato de decir es que todas estas corrientes distintas pasan por ese tramo. Bien, entonces, a ver, perdona que se me ha olvidado el boli. Bien, lo que yo quiero decir es, si yo pongo aquí una pinza amperimétrica y me dice 1 amperio, ¿me podré fiar? Porque habrá algunas, incluso podríamos ponerlas desfasadas. Imaginaos que cogemos otra como esta, pero que está 180 grados desfasadas, y la conectamos aquí, con su bombilla, y la dibujo así, la onda, para que sepáis que está desfasada, y que esta consuma lo mismo que esta. Si está desfasada, pues quiere decir que vendrá por aquí el negativo y de esta vendrá por aquí el positivo. O sea que 1 amperio irá en esta dirección y el otro amperio irá en la otra dirección. O sea que la pinza esta lo que me diga, porque a lo mejor alguna está en fase con otra, pero otras no, otras están en desfase, me podré fiar. O sea, si yo mido aquí, 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 aquí y aquí, y ahí, ¿cuadrará? ¿Se sumarán todos los amperios? ¿O no se sumarán? Bien, yo creo que lo que ocurrirá será, no digo que vaya a dar cero porque no estarán todas en fase, pero por ejemplo entre esta, fijaros, entre esa y esta, si también es de 50 hercios, si pasan por ahí, yo creo que pasará como esto, cero. Bueno, pues la primera parte ya la hemos comprendido, que puedo tener un cable por el que están circulando corrientes, este cable, pero no genera campo magnético medible. Entonces, vale, ahora la pregunta es, ¿este cable podría hacer espiral? En vez de ser recto, ¿podría hacer espiral? Y si va una en un sentido y la otra en el contrario y comparten la espiral, ¿generará campo? Si son de la misma intensidad, o aunque no sean
¿Podrá una corriente restarle campo a la otra, pero que las dos corrientes estén funcionando a pleno rendimiento? Claro, y de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, entonces ya llegamos a esto. Imaginaos que tenemos un transformador de ferrita, en este caso, de ferrita, porque vamos a darle una corriente alterna en un solo sentido. Y no queremos que se queden, el primer pulso vaya muy bien y luego los posteriores ya no haya casi salida. Bien, y entonces tenemos esto y vamos a decir que sale esto. ¿Vale? Sale esto. ¿Y cómo podríamos hacer ahora para meter ahí dentro? Por ejemplo, de aquí sale negativo. Es que no lo sé. ¿Cómo podríamos hacer? Esa es la parte que no sé. Y esa es la que nos tendríamos que calentar la cabeza. ¿Cómo podríamos hacer para meter corriente en esta bobina en sentido contrario? O sea, este es el inductor y este es el inducido. Y hemos visto por los experimentos de voltios que al principio, cuando no hay carga, esta I no la puedes despegar. Y eso es porque hay un fuerte magnetismo. Pero pensar una cosa, cuando ponemos carga, esta bobina, o sea, la C y la I ya la podrías despegar porque hace menos fuerza, pero todo el campo magnético que está pasando es el que tiene que estar haciendo el trabajo. ¿Vale? Si esta está generando un norte hacia arriba y esta está generando, pero este es grande, y esta está generando uno más pequeño, pues la diferencia que haya es lo único que puede pasar. Porque si aquí hubieran brújulas, vamos a decir, si aquí hubieran dos brújulas, pues, y esto fuera el 50% del trabajo de esto, para que nos entendamos, esta no se movería porque este le dice, no, tú para allá. Y esta dice, no, tú para allá. Esta fuerza y esa son iguales, pero la que sobra le diría a esta, tú para allá. Y esta no diría nada porque es inferior. Lo que quiero deciros es que el poquito flujo, esto si lo intentásemos despegar ya diríamos, ay, lo puedo despegar, pasa muy poco flujo. Sí, pero ese poco flujo es el que tiene que estar haciendo la inducción esta. Si eso es así, porque estos otros dominios van a quedar bloqueados, no se pueden mover, ¿vale? O se van a mover todos, pero poco. No lo sé exactamente lo que sucederá en el hierro, pero lo que os quiero decir es que cuando pasa poco campo, tiene que ser ese poco campo el que está haciendo todo el trabajo. Igual no se necesita tanto campo para generar electricidad. Lo que pasa es que como se bloquea ese dominio hay menos impedancia, y al haber menos impedancia, esta puede consumir más. Y si le limitas la corriente, pues no bloquea ese dominio y esta lo podría bloquear. Entonces, total, que no. Si tú le limitas la corriente a esta, la cagas. Vale. Pero porque esta está generando un campo. Esta bobina inducida está circulando una corriente. Y eso genera un campo que es el H. Pero al estar esta bobina enrollada en un núcleo de hierro, se ve amplificado el campo que genera esta bobina que va en contra de la otra, que es el campo que llamamos B. Pero si encontramos la manera de meterle otra corriente, que aproveche estas mismas espiras en sentido contrario y de corriente continua y que vaya, digamos, en el mismo sentido que esta, cancelaremos el flujo de esta. Y si lo cancelamos y esta no crea flujo, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Con menos corriente por esta podremos obtener la salida de esta. A ver, lo que queremos es que esa bobina circulen dos corrientes, pero no podemos darle la vuelta a la bobina porque si no la inducción no. Lo que queremos es hacer esto y que entre esta y esa midas y ahí diga 0 amp o muy poco.
Entonces, ¿cómo hacemos? Si por aquí está saliendo un menos, necesitamos por ahí inyectar un más, que podría ser de corriente continua, pero sin saturar el núcleo, que es el fallo que a lo mejor hemos tenido. Vamos a ver. Al ser corriente continua, ojo, que con muy poco haces mucho. Entonces, a ver cómo hacemos para cancelarle el campo H a esta bobina. Bueno, imagínate que seguimos por aquí haciendo espiras. Meto 2 espiras más y aquí conectamos el menos. Aquí un más y aquí un menos. Y está calculado el número de espiras para que con corriente continua circulen. Por ejemplo, si este transformador tiene que entregar a pleno rendimiento 5 amperios por aquí, vamos a hacerlo de forma que solo metamos 1 amp. Bien, estaremos metiendo 1 amp, pero como hemos puesto unas poquitas espiras más, vamos a decir que estamos generando, vamos a decir que es el doble esta bobina que esa, con lo que estamos metiendo como 2 amperios metro, no sé si me explico, a ver, que le genere el doble de flujo. Entonces, aunque estamos metiendo 1 amp, es como si metiéramos 2 amps. Pero de por aquí se pueden sacar 5. Y como estos dos van al revés, nos va a quedar aquí un consumo de 3. Pero estaremos sacando 5. Y estaremos gastando 2. Claro, porque 3 y 2 son 5. Las cuentas de corriente salen. Pero 3 de AC, de una tensión. O sea, aquí salen otros 5, aquí salen 5, pero de AC. ¿Me explico? Y aquí meto 2, pero de DC. No puedo usar una corriente que sature el núcleo, porque se va toda la mierda, ¿eh? Tengo que ser muy listo y usar muy bajas corrientes. A ver, siempre que hemos hecho pruebas, Vortios y yo, de meter corriente en un transformador, siempre ha sido el mismo. El resultado es que el núcleo se satura. Pero es que ahora estamos metiéndolas desde el inducido. Y estamos metiéndolas de baja intensidad para no saturar al núcleo. Eso es lo que estamos intentando. Lo que estamos intentando es contrarrestar el campo H de esta bobina para que no genere campo B que se oponga al flujo de la primaria. ¿Vale? He puesto esta idea, pero igual a alguno se os ocurre otra. Igual decís, no, pues hazlo por dentro y con menos espiras y ponemos aquí la pilita. Vale, tiene que ser siempre con ferrita y la corriente en un solo sentido. Un transformador de hierro que se queda pegada la E y la I y el primer pulso, esta bombilla se enciende un montón, pero el segundo pulso en el mismo sentido, esta bombilla ya ni se enciende, no sirve. Pero ¿comprendéis lo que os quiero decir? La respuesta que hace esta bobina se la cancelamos con la corriente continua parcialmente. Entonces, como estas espiras no van a mover demasiados dominios en el núcleo, no liberan impedancia a esta. Entonces esta seguirá como con su impedancia, pero esta sí dará la salida porque esta inducción le llega. Y en la DC consumimos muy poco para hacer pasar amperios. Entonces, hablando de amperios, decimos que esta está consumiendo 3. Y la corriente continua esté aportando, por el mismo número de espiras, no sé cómo hacerlo, pero por el mismo número de espiras, esté aportando 2. Y vamos a decir que entonces tenemos 3 y 2 en el mismo sentido. Este es DC y este es variable. O sea, estamos aportando 5 amperios y podemos recoger 5 amperios. Pero estos son de AC de alta tensión entre comillas, estos son de AC de alta tensión entre comillas y estos son DC en realidad con muy baja tensión. Ahí es donde tenemos la ganancia, que este consumo es insignificante.
pero eso nos permite que tengamos la salida, ¿vale? Repasemos. Aquí pasan 3 amperios y ahí pasan 3 y ahí otros 3, pero como van y vienen, el resultado es 0. Aquí tenemos, esta es continua, pero da igual, la podemos hacer así. Esta puede estar en desfase y esta en fase, y van a compartir este cable, pero este cable podría ser inductor. Sigamos. Aquí hemos visto que podemos meter más corrientes, porque se puede hacer que la inducida, vamos a ver, imaginaos que la inducida es esta, la inducida que nosotros queremos, pero, uy, perdón, bueno, perdonadme que lo he dibujado. Podemos conectar de aquí a aquí algo, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de lo que sea. Hay que cancelar este campo H, no lo sé. O incluso si encontráis la manera de aquí sacar salida por aquí y por aquí, e inyectar algo por aquí y por aquí, y que no se molesten, pues perfecto. Bien, entonces lo que hacemos es que van unas corrientes en un sentido y otras corrientes en la contraria, y que si tú midieras con la pinza, ahí de flujo estaría generando cercano a 0. Por tanto, esta bobina, el flujo que genera, que es la inducida, no se enfrenta al de la inductora. ¿Vale? El transformador se piensa que no hay carga, pero el flujo está pasando. Hay inducción porque el flujo pasa, pero no hay respuesta de la inducida porque tiene otro flujo en dirección opuesta que cancela la anterior. Y de corriente continua, que como no tiene impedancia, con poca tensión consigues meter mucha corriente. O sea, gastando muy poco generas el mismo campo. Entonces, debería de funcionar. ¿Vale? Pues ahí lo dejo. Y claro, todo esto tiene mucho sentido con lo de Bacardí, cuando empieza a hacer estos dibujitos tan cachondos que te pone aquí. Es que... Y ya empieza a hacer así. Y pone aquí una bombillita. Y pone aquí una pila. Y te dice, es que mira... Te lo está poniendo claro. Claro, porque esto es una bombillita que lleva filamento. Eso quiere decir que esto podría ser una bobina. Lo que no te está diciendo es que esta es la inducida. ¿Vale? Pero vas viendo ya que pasan dos corrientes por el mismo cable. ¿Vale? Pero el campo que tenemos que cancelar es el de la inducida, para que no genere respuesta en el núcleo. Y sí se puede. Y sí se puede, digamos, ¿vale? Por lo menos mezclando una continua, porque mezclando una continua y una alterna, sí se puede. Por eso os propongo esto. Esto creo que es muy buena idea, ¿eh? Pero hace falta un núcleo de ferrita o un núcleo eficiente, pero abierto, si es de hierro. Eficiente, o que tenga algo de entrehierro, un núcleo de hierro que aquí le pongáis unos folios, algo para que, como si estuviese, que se cierre el campo pero que no esté cerrado del todo, para que los dominios no se queden pegados siempre en el mismo sentido. Hay que ahí poner algo, ¿vale? Pero vamos, lo mejor sería a lo mejor ferrita, será bastante eficiente a la frecuencia adecuada. Le das, más o menos lo que metes por aquí es lo que sacas por ahí. Esta generaría un campo, pero con una corriente continua te las ingenias para que esa bobina genere un campo en un sentido y el otro en el contrario, y queden cancelados al menos parcialmente, con lo que la respuesta que le hace a esta es muy inferior, con lo que tú estás sacando mucho pero en realidad consumiendo poco. Ese es el plan. Ya me comentáis.